Bienvenido todo el mundo a este nuevo episodio de Merienda Cena con Ad Absurdum. Hoy me temo que vuelvo a estar solito. La otra vez fue cuando vino Marga Sánchez Romero, pero hoy pues mis compañeros están cada uno en una parte del mundo y no ha podido estar con nosotros. Así que bueno, vamos a ver cómo sale la cosa. Yo creo que va a salir guay. El programa de hoy además es el programa de cierre. Es el último programa de la temporada, el número 12. Y precisamente por eso tenemos un programa que nos hacía además mucha ilusión y que llevamos planeando, esto no es broma, desde enero. Porque hoy vamos a hablar de un libro y de una editorial que se anunció, si no recuerdo mal, en diciembre de 2021. Diciembre-noviembre. Y automáticamente, en cuanto eso se supo, ya lo comentamos entre nosotros que nos gustaría hablar con las dos personas que van a estar hoy con nosotros. Antes de eso, a la casualidad de que hace un mes o por ahí nos escribieron desde nuestra editorial para avisar de que hoy iba a haber pues una oferta de estas flash que hay en las plataformas de venta online y todo eso. Entonces en nuestras redes sociales, en Twitter, creo que también está en Instagram y en Facebook, que he entrado a Facebook después de no sé cuánto tiempo y de hecho han cambiado el sistema de las páginas y ha sido complicado averiguar cómo se publicaba, pero lo he conseguido. Normalmente es que el Facebook lo lleva David y claro, al final... Entonces está el enlace para comprar el último libro de Ad Absurdum, Homo Historicus, que está rebajado a 1,89 en versión digital. No deja de ser paradójico que hoy hablemos de una editorial independiente y precisamente nos envíen para hoy la promoción de una venta en una plataforma. En Amazon sí, tampoco hay nada que esconder, ¿vale? Cuando nosotros, de hecho, lo que aprovecho para decir es que sí, pues no te pensabas comprar el libro porque te parecía caro o no te apetecía tanto y esta oportunidad te parece bien, dale caña. Pero siempre decimos lo mismo, mejor que te acerques a una librería independiente, o sea, una librería que no dependa de un gran grupo, como Casa del Libro, por ejemplo, que depende de un gran grupo, y allí encargues el libro de Homo Historicus, que está bastante chido, bastante guay. Así que nada, pues así nos puedes apoyar tanto a nosotros como al comercio independiente. Dicho eso, más cosas. Hoy tenemos un programa muy chulo. Podéis ir preguntando cosas en el chat. Intentaré, como estoy solo, un poco hacer los malabares para en fin, ir leyendo las preguntas y eso, aunque yo tengo unas cuantas preparadas. Y también queremos avisar de que, claro, hoy es el último programa de esta temporada. Normalmente nosotros, quien esté habituado a vernos, las temporadas las iniciamos en enero y las terminamos en julio, por temas de agenda nuestra. Va a ser igual, ¿vale? Ya tenemos claro que de septiembre a diciembre tenemos complicado, bueno, básicamente imposible el meternos en otra temporada, con lo cual empezaremos probablemente en enero. Si volvemos, porque esto siempre lo hablamos muy poco antes de empezar, nosotros tenemos ganas y esto siempre nos agrada y también nos anima mucho, parece que no, pero a nosotros nos anima a estar actualizados, a ir leyendo, a ir un poco tocando temas de actualidad en el mundo de la historia. Así que es muy probable que volvamos. Yo siempre soy muy pesado para que volvamos. Ya está. Con eso he dicho lo que tenía que comentar. Supongo que lo repetiré al final del programa por si alguien se incorpora en el proceso. Pero ahora mismo vamos a darle paso a Iris Rodríguez, que creo que está lista para entrar. Vamos a esperarla mientras tanto. Creo que sigue todo bien, está todo perfecto. Siempre es mi obsesión porque de vez en cuando toco algo y pasan movidas. De hecho, una cosa, espero que no pase nada, pero mi conexión tiene algún problema, no sé cuál, y de repente, pues según el router, ahora mismo no debería tener internet, pero sí hay. Entonces, espero que no haya ningún problema mientras tenemos el directo. En principio no, porque en las últimas horas no ha pasado nada. Voy a escribirle por si acaso. A ver. Bien. Como decía, vamos a hablar con Iris Rodríguez, que es la editora de Sabotavi Press, la editorial
que ha nacido este año, el año pasado, a finales de año, y que trae el libro del que vamos a hablar más tarde. Por ahí viene Iris, no sé si me oye. Hola, ¿qué tal? Hola, muy buenas, ¿cómo estás? Hola. Voy a apagar el sonido del Twitch, que si no se me va a montar. Sí, sí, no hay ahí un doble... Ahí está. Perfecto, ¿qué tal va todo? Muy bien, muy, muy acalorada, pero bueno, vosotros en Murcia, pues imagino que peor, así que Hace mejor me calor. callo. Lo que pasa es que de todas formas ahora mismo, tal y como está la situación, creo, y esto no es una exageración, he visto antes el típico mapa de temperaturas y tal. Mm. Ahora mismo hoy hay más temperatura más alta en Asturias que en Murcia, porque la ola a Murcia no ha Qué llegado bien. del todo, así que podéis imaginaros la situación. Aquí simplemente tenemos el calor típico de verano, aunque es un poco Sí, alto, ya, ¿no? ya estáis acostumbrados. Sí, 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 sí. Ya cuando llegue la hora de calor fliparemos, porque claro, cuando aquí sube... En fin, bueno, no hablemos de calor, que ya en Twitter la pelea siempre con el calor es importante. Tenía muchas ganas de tenerte por aquí. Tenía muchas ganas de tenerte Y por yo, aquí. y yo de venir, porque al final es verdad que lo anunciamos todo, bueno, lo anuncié yo todo esto a finales de año. Porque tenía pensado sacar el primer libro antes, pero al final decidimos sacar primero el de Rodrigo y dijimos, bueno, pues vamos a prepararlo bien y lo sacamos cuando esté listo. Así que sí, yo también tenía muchas ganas de estar aquí con vosotros, ya lo estábamos posponiendo mucho. Sí, nosotros lo intentamos cuadrar en cuanto, bueno, estábamos esperando a que saliera el primer libro para tener ya la excusa y vernos. Mm. Y bueno, pues aquí estamos. Voy a dejar por lo pronto la web para mientras voy a ir haciéndote la primera pregunta y un poco un resumen de la editorial y tal. Voy a dejar la web para que la gente la vaya viendo en el programa mientras voy comentando. Vale, Sabotavi Press es una microeditorial de ensayo y divulgación de la historia, ¿vale? Histórico. Promete una perspectiva diferente y a su frente se encuentra, bueno, aquí tenéis lo que es la propia web, por si queréis acercaros, ¿vale? sabotavipress.com. Y al frente de ella estás tú, Iris Rodríguez Alcaide, que eres historiadora, esta forma de Ujú. historia, y también eres editora en realidad en tu trabajo, digamos, del día a día. Sí, 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 también. Vale. Aunque, bueno, con este proyecto es con el que me considero realmente editora de verdad, porque bueno, en el sitio donde trabajo realmente no, yo no decido lo que se publica y demás. Yo reviso los textos, los preparo para publicarse, comunico con autores, pero yo no decido el calendario editorial ni lo que se publica al fin y al cabo. Entonces, este proyecto también lo monto un poco como por quitarme esa espinita y poder realmente publicar lo que a mí me gustaría leer. Claro. Estuve viendo la entrevista que te hicieron el café de la lluvia y muchas preguntas evidentemente que tenía preparadas se parecen y aunque algunas personas del público pues no son las mismas, quiero un poco cambiar algunas cosillas, pero hay Uh-huh. una que no puedo cambiar y es, aquí hemos hablado mucho del mundo editorial, hemos Uh-huh. traído a editores, hemos traído a personas que conocen el mundo editorial y es un sector que está como permanentemente en crisis. eh, no para todo el mundo de la misma manera, evidentemente, Uh-huh. pero encima ahora, con el incremento del precio del papel, creo que un 30% me parece, Sí, y una serie de problemas que se parecen mucho a lo que estamos viendo en la inflación y los problemas de logística, etcétera, parece que montar una editorial ahora es especialmente arriesgado. de Entonces yo, locos. claro, te pregunto, ¿en qué momento dijiste, creo que voy a lanzarme aquí? Pues esto fue justo el año de la pandemia. Yo estaba haciendo un máster de edición que me había recomendado Carlos Núñez, el chico que llevaba Usinos. Mm. Y nada, yo estaba por entonces de autónoma y me dijo, "Oye, prueba a hacer este máster, no sé qué, porque tú vales bastante como para un poquito más, para ser editora y tuve buena experiencia en este sitio y tal. Y bueno, al final pues lo hice mientras lo compaginaba con el trabajo. Mm. Y bueno, en ese máster o sea, no era académico, era profesional. Allí teníamos, la gente que venía a darnos clases eran editores que tenían sus negocios y entonces te hablaban de los salseos editoriales y luego de su propia experiencia en el panorama, ¿no? Entonces estuvo muy bien. A mí me gustó la experiencia por eso, porque te lo contaban de forma directa. Mm. Las cosas buenas y las cosas malas. Con eso ya salías con una perspectiva bastante realista del negocio.
Entonces, bueno, en aquel máster no era obligatorio, pero nos animaban a hacer algún proyecto, pues montar una editorial, montar una agencia, una agencia de traducción, lo que fuera, ¿no? Y en mi caso, pues cuando entre las compañeras estábamos hablando, me di cuenta de que no había nadie que hubiera pensado en una editorial de ensayo, pues cualquier tipo de negocio relacionado con ensayo, cuando paradójicamente es el género que mejor se vende ahora mismo. Entonces están todas las editoriales como locas buscando autores de ensayo y concretamente de divulgación y de historia se venden muy bien. Entonces, bueno, yo por entonces eso no lo sabía, nos lo habían dicho así un poco por encima, pero el resto de la gente estaba más pensando en montar editoriales de juvenil, de infantil. Había un chico que tuvo una idea bastante buena de montar un poco, llenar el hueco ese que había dejado Gredos cuando lo compró Planeta, sí, de traducción de clásicos, que la colección se ha quedado ya pues parada o no invierten mucho en continuar. Y bueno, pues yo dije, pues ¿por qué no? Entonces, cuando ya nos confinaron y teníamos tanto tiempo libre para darle vueltas a la pelota, pues es cuando me puse yo un poco a pensar ya en serio y dije, ¿por qué no? En principio no quería montarlo yo sola, pero bueno, al final ha salido así la cosa. Y nada, dije, venga, pues voy a empezar a trabajar en ello, voy a echar unos números. Por entonces yo tenía un gato que se llama Francesco, que es negro también igual, y de alguna manera me estaba diciendo, tienes que montarlo. O sea, él tiene bastante culpa de que al final lo decidiera. Y a mí me interesa mucho una cosa que es el enfoque que le das a la editorial. Hablemos un poco de panorama editorial. Yo tengo una pregunta, y es que precisamente en la entrevista con el Café de la Lluvia comentaste una cosa que creo que es una evidencia a cualquier persona que vaya a una librería y mire, salvo que sea una librería especializada, sí, hablo de una general, y mire al sector de ensayo histórico, verá como unos temas que se repiten de forma continua. Yo aquí tengo una pregunta. Que es un poco más bien una pregunta de economía, ¿no? Que es mucho de economía, que es: ¿la oferta de temas concretos condiciona después la demanda? ¿O la demanda digamos que la demanda que hay en España es exclusivamente de esos temas y por tanto solo se publican esos temas? A ver, pues un poco las dos cosas, pero desde mi punto de vista sí que creo que desde las editoriales tiene que haber, más allá de que son empresas, y eso no lo debemos olvidar, porque a veces tenemos muy romantizado el libro como objeto y es un producto más, y se trata como uno más, aunque sea los que nos gusta pues lo tengamos con un pedestal. Pero yo creo que, sobre todo en editoriales independientes, deberían tener un poquito de tacto, de cuidado, de decir, bueno, ¿qué estoy publicando? Y si lo que publico, con eso puedo un poco educar al público, que a lo mejor en principio está buscando otras cosas, pero si se lo planteamos de una manera atractiva, se lo planteamos de una manera distinta, podemos educar a ese público para que también consuma pues libros distintos, ¿no? Entonces yo creo que las dos cosas se retroalimentan. Evidentemente por el clima político sí que creo que ese tipo de narrativas han tenido mucha demanda, así más nacionalistas y demás, por el clima político, pero también pienso que desde las editoriales tiene que haber un poquito de responsabilidad y también ofrecer y atreverse con otros libros, porque al final de todo lo que se saca solo muy poquitos títulos realmente triunfan, la mayor parte venden muy, muy, muy poco. Entonces yo entiendo que haya que publicar también cosas más comerciales, porque si tienes suerte con un libro de eso, lo puedes invertir luego el beneficio en un libro que realmente creas que vale la pena y realmente importante, pero bueno, hay que equilibrar un poco. Entonces yo creo que las dos cosas que estabas comentando se retroalimentan. Claro, yo siempre veo un poco ese problema, ¿no? Porque muchas veces de repente sale un libro que, digamos, sale un poco de esas temáticas y le va bien o incluso lo peta mucho. Sí. Y parece que a veces cuesta darse cuenta de eso en el mundo editorial. Yo entiendo lo que tú dices, son empresas, intentan ir a lo seguro dentro de que es un mercado complicado, pero da esa sensación, ¿no? de atiborrarse
de ciertos temas que triunfan. Es como un poco ocurría cuando sale Walking Dead, lo peta y entonces zombies a porrillo. Sí. O sale Crepúsculo, pues vampiros. Y es un poco ese tipo de asunto. De hecho, Ujú. el gran título que ha marcado tendencia, que es el de Imperiofobia, ¿sí? Sí. De María Elvira Rocabarea, es que ha generado criaturas que son clones. Sí, totalmente. y- Además, en la estética de las cubiertas, Sí. en los títulos, son todo, pues para que realmente lo identifiques a la primera y el lector vaya ahí directamente sin pensar mucho, ¿no? Y luego, el problema que hay, y lo digo con toda esto porque he empezado hablando de eso, con que no sé en vuestro caso, pero Ujú. hablando con algunos editores nos dicen que el problema de Amazon es que las editoriales dependen en un 20-30% de las ventas que hay en Amazon, con lo cual no pueden abandonarlo. Y al mismo tiempo lo que hace es devorar y multiplicar ese efecto, ¿no? de que todos los libros se parezcan y devorar lo que son propias, pues el mercado de librerías, que tiene un sentido de recomendación, etcétera, que Amazon pues no cumple, porque el algoritmo, por mucho que queramos, no puede. Y bueno, lo que es al final de destrucción de economía, interna. Al respecto de esto, vosotros publicáis, que esto es verdad que no me ha dado tiempo a mirarlo, ¿publicáis en digital? Pues lo estamos pensando, porque a mí me gustaría mucho, hemos tenido mucha gente que nos ha pedido el libro desde Latinoamérica. De hecho, hemos hecho algún pedido, pero realmente, claro, tienes que tener, para poder servir bien los libros allí, tienes que tener una distribuidora muy potente, se incrementan los costes. Y una cosa que me pareció muy, no sé, muy adecuada fue lo de hacer ebooks. A mí, a ver, normalmente las editoriales pequeñas tienen un poco de reticencia al ebook por el tema pirateo. Pero realmente, mira, si te van a piratear, te van a piratear. Entonces, realmente no es ahí donde quiero enfocar el punto fuerte de la editorial, pero a nivel difusión creo que es buenísimo. Entonces, sí que para finales del año que viene o principios del siguiente, me gustaría empezar a ofrecer todo lo que vayamos haciendo en ebook también. Sí, es verdad que cuando hablas con alguna editorial te dice eso, ¿no? Que el problema es el pirateo y tal, pero al final quien te lo piratea no lo va a comprar, o sea que... No. Pero bueno, y sin embargo, esto es una impresión personal, sin embargo mucha gente que no te lo puede comprar o por geografía o porque a lo mejor 20 euros o 15 o 16 pues no puede asumirlo, muchas veces un precio más reducido en digital pues sí lo puede asumir y apoya el proyecto así, pero sí entiendo que cada editorial pues tiene su dinámica. ¿Por qué ese nombre de la editorial? Bueno, pues yo por entonces, ya digo, tenía un gatito que cogí de la calle y yo no tenía ni idea de gatos, de hecho me daban miedo, pero el hecho es que cuando lo cogí estaba muy enfermo y tuve que cuidarlo mucho y bueno, de ahí pues yo nunca había tenido gato y me surgió mucha curiosidad por él y demás. Y de hecho yo había estudiado siempre, de hecho mi TFM fue de perros en la edad moderna, o sea que yo con los gatos en principio no tenía mucho contacto. No había relación. No hay relación, pero con este que tuve, no sé, me puse a investigar mucho sobre el tema y vi con Sabotavi, que era, pues por así decirlo, la mascota del sindicato Industrial Workers of the World de Estados Unidos, que era un sindicato anarquista de los años 20. Y me gustó mucho, o sea, me pareció el nombre que era muy, muy directo, muy incluso... No sé si conocéis la editorial Blackie Books, por ejemplo, que tiene un perrito. Pues me pareció muy guay subvertir eso. O sea, era como un gato cookie, pero un gato subversivo. O sea, que si no sabías muy bien de qué iba la cosa, pues colaba. Y de ahí es donde pensé el nombre. No, está muy guay. Lo único es la doble B que puede confundir un poco, pero, Sí. pero está muy guay. Sí. También te iba a preguntar por una cosa, sí que a lo mejor voy un poco a rebufo, pero dijiste en la entrevista del Café de la Lluvia que Sí. tú no hacías esto por dinero. Entonces es verdad que el mundo editorial pues no es para hacerse rico, pero claro, al mismo tiempo dices, bueno, si no lo haces por dinero, ¿por qué lo haces? Sí, pues a ver, evidentemente yo lo que he montado es una SL, con lo cual es una empresa y con lo cual he tenido que meter un capital, pagar unas escrituras,
tener una cuenta aparte, en fin, yo funciono como una empresa. A lo mejor en el futuro, con más gente, podríamos montar una cooperativa donde cada uno hiciera una parte, pero ahora mismo, estando yo sola, estuve barajando varias opciones y era un poco la que menos dinero me costaba, ¿no? Entonces, a ver, yo lo que no quiero es perder dinero, porque yo tengo otro trabajo a tiempo completo, que es con el que pago las facturas. Es en una editorial también y por lo tanto sé cómo se hacen las cosas en editoriales más grandes y hay cosas que a mí no me gustan, con las que no estoy de acuerdo. Entonces, de alguna manera, con Sabotavi era una forma de poner en práctica lo que sé e intentar hacer las cosas un poco de manera diferente. En vez de producir títulos, que aparte yo no tengo el capital como para ponerme a publicar cosas así sin ton ni son, ni de relleno, de alguna manera era también una especie de reacción a eso. O sea, quiero probar a hacer las cosas de manera distinta y no perder dinero. Evidentemente, si la cosa va bien, como está yendo, y yo me pudiera dedicar a tiempo completo a esto y me daría una libertad tremenda y me encantaría, pero hay que ser humilde y ahora mismo pues las editoriales son negocios con un rango de beneficio muy, muy pequeñito y hay que hacer las cosas bien desde el principio. Entonces, por eso decía lo de que no quiero ganar dinero con ello. A ver, ojalá ganara dinero y pudiera publicar más cosas, ¿no? Y a otro ritmo, pero bueno, yo lo monté principalmente para ofrecer libros diferentes y no perder dinero con ello. O sea, un poco lo de la forma de seller por lo que te obligan, porque si no, no puedes optar a ayudas, no puedes, en fin, tu libro no existe por ningún sitio, o sea, no estás produciendo algo legal. Entonces era una forma de darle, de montar algo, pero no es porque quizá yo considere que sea la manera ideal por ahora. Y dices que no va mal. Entonces, tenía preparada esa pregunta, el qué tal el recibimiento, porque claro, aterrizar algo así puede ser complicado. ¿Qué tal el primer libro? Pues muy bien, porque, a ver, decidí hacer una tirada pequeñita para empezar, porque no sabía cómo... O sea, el libro es muy bueno, evidentemente, porque si no yo no apuesto por él, pero no sabes cómo va a reaccionar la gente y tampoco sabes si le va a gustar el proyecto, si le iba a echar mucho para atrás el título y todo eso, ¿no? Entonces dije, bueno, voy a hacer una tirada cortita, porque entre que el papel está muy caro y demás, pues prefiero ir pecar de prudente quizá. Y hice 300, imprimí 300 y esta semana ya se me han terminado. O sea, mañana me llegan nuevos de imprenta porque hemos tenido que reimprimir nada al mes siguiente. Es que se han terminado y además yo no tengo distribuidora, lo he distribuido yo misma y yo imagino que con una distribuidora hubiera sido ya la pera. Pero, o sea, sí. O sea, que es muy contenta y, o sea, sorprendida por un lado porque, claro, nunca sabes muy bien cómo va a funcionar la idea que tienes. Pero es que ha sido increíble. Ha sido, o sea, el libro de repente estaba, bueno, ya lo habéis visto por todo Twitter, que le dije a Rodrigo, tenemos que hacer un meme de ese de Homer en la barra, con todo el mundo hablando del libro, porque lo iba a hacer yo, de hecho, pero no tuve tiempo. Porque la gente que no sepa de qué va esto solamente está viendo el libro y no entiende. Sí. Pero ahora mismo, ¿vuestras ventas están siendo, digamos, online o tenéis también ya puntos, librerías o alguna cosa? Pues fundamentalmente han sido online, pero yo creo que también por la preventa que abrimos, que ahí es donde se vendieron la mayor parte, pero luego hemos contactado con librerías o librerías que lo han visto a través de Twitter, nos han contactado para que le enviemos libros. Entonces, si os metéis en la herramienta esta de todostuslibros.com y ponéis el título del libro, ahí os van a salir las librerías donde está disponible, es decir, yo no tengo distribuidora, pero puedo hacer facturas con el descuento de librerías, se lo puedo enviar yo, en algunas he ido yo misma y se los he dejado. Y no sé, pues, a ver, es muy artesanal todo, pero sí que está llegando. De hecho, ayer me llamaron de Marcial Pons, que nos van a pedir otros 10, porque lo han vendido en una semana los que les dejamos. Entonces, pues, no sé, yo creo que la cosa va bien. Perdonadme en el chat, pero es que resulta que no se me cargaba los comentarios, ya han aparecido un montón. Entonces voy a decir un par de comentarios y
y vamos viendo. Dice Bugabea que muy buena decisión lo de facilitar ebook cuando pueda ser, porque dice que como lectora que vive muy lejos de los lugares donde se editan tantos libros interesantes en soporte físico, pues le viene mejor. Incluso alguno que he querido adquirir de editoriales no muy grandes me dijeron directamente que no les convenía hacerle envío a Uruguay, pagando allí el envío incluso, pero que nada, que no hay posibilidad. Dice Carlos Núñez que el libro es magnífico, tanto el texto como la edición. En verdad, ahora hablamos un poco de la edición, que merece mucho la pena. Un saludo a No Soy Ross, que ha llegado ahora. Y nada, y con eso vamos tirando. Yo tengo una pregunta más, que es sobre libros que están por salir. Sé que hay uno que ya anunciasteis. Aparte de eso, no sé si podrías decirnos alguna cosilla más. No digo ningún título, sino simplemente algún tema que queráis explorar. Pues ahora mismo tengo 3 autoras que están escribiendo sus respectivas propuestas. Yo creo que una al menos de ellas saldrá el año que viene, junto a este que ya sabéis, que bueno, la autora está muerta y por lo tanto no pincha ni corta en esta decisión, pero tengo 3 autoras que están escribiendo ahora libros. Entonces, os puedo decir temáticas. Sí. Pues uno va a ser sobre la Persia medieval, sobre una dinastía en concreto que creo que os va a sorprender. Muy bueno. Otro lo vamos a tener, a ese a lo mejor sale el año que viene, sobre el código Hays de la Gran Depresión, del tipo de cine que se hacía en aquella época y sobre todo los papeles femeninos, ¿no? Que fueron bastante subversivos. Tenemos incluso señoras haciendo de mafiosas, por ejemplo. Y es una historia cultural del periodo, o sea, no solamente es cine, sino pues cómo nació Hollywood, porque era un sitio donde no había sindicatos en la época, y entonces allí se fue todo el mundo, que era un páramo. Qué papel tuvieron los millonarios judíos en aquella época, el odio que eso también empezaba a surgir hacia ciertos colectivos. En fin, la verdad es que creo que va a ser un libro muy completo. Y luego, si por casualidad tuviéramos más ayuda económica, tengo pensado un cómic sobre la conquista del Imperio Azteca. Y luego algo más tirando a Asia. Quiero hacer también libros de historia de Asia, que creo que a la gente le interesan, con todo este tema del K-pop y demás. Y no conocemos suficiente. No, aquí tengo 2. De 3 que tengo aquí abajo sujetando el micro, 2 son de historia de Asia. Muy chulos los temas que has comentado. Uno de ellos ha suscitado más interés que los demás, pero no digo nada porque me suena. Luego todo se sabe. Pero me ha llamado la atención lo que has dicho de la conquista, has dicho del Imperio Azteca. Sí. De primera, sé que no va por ahí, me dices eso y pienso, vaya, ya estamos con lo de siempre. Claro, pero en este caso sería desde un punto de vista de los aztecas. Entonces ahí cambia bastante la cosa. Además los dibujantes han trabajado para Marvel, tienen el proyecto publicado en Patreon en parte, y entonces mi idea es proponerles publicarlo en papel, porque es impresionante la forma en la que se han documentado. Además está muy bien, pero ya digo, está más pensado desde el punto de vista de los aztecas. Entonces ahí creo que está un poco el cambio. Muy guay. Pues finalmente el libro del que vamos a hablar ahora es el libro, se titula Comunismo originario y lucha de clases en Liberia prehistórica, arqueología social del neolítico, calcolítico y bronce antiguo. Es un título largo, eso me gusta. El otro día nos acusaban de haber marcado tendencia a los títulos largos en divulgación. Pero bueno, pero habéis visto el de Pedro Huertas también. Sí, por eso nos lo acusaban. La edición es una cosa muy interesante porque es un libro que viene con mucho detalle, ¿vale? Viene mucho detalle a la hora de cómo se ha elaborado el interior, etcétera. Está muy cuidado y me llama la atención, es muy chiquito. Entonces, eso creo que ha sido intencional, ¿no? Sí, ha sido intencional porque yo no sé si os habéis fijado últimamente en el transporte público, aquí en Madrid, en el metro, por ejemplo. Hace 10 años la gente iba con el ebook, todo el mundo parecía que le habían regalado un ebook por Navidades y había que usarlo y todo el mundo iba con eso.
Pero últimamente se ve más libro en papel y se ve más este tamaño más pequeño que lo suelen utilizar editoriales independientes, más bien de narrativa, pero justo yo quise coger esa idea para quitarnos esa noción del libro de historia enorme, gordo, tapadura, que a mí me encantan para tenerlos en mi casa, me flipan, sí. Pero creo que no iba a ser lo más adecuado para el público que quería yo alcanzar, que es más bien gente de nuestra edad, que tampoco tenemos ni mucho sitio donde ponerlo ni nada, o sea que esto fue un poco en contra de mi criterio personal, pero era lo más práctico, entonces es pequeñito a propósito, sí. Para llevarlo encima. Existe una idea, no sé si responde a la realidad o no, la he oído muchísimas veces, ¿vale? Sí. Que es que en el mercado, sobre todo inglés, los libros suelen ser de, voy a decirlo así, mala calidad, mal papel, etcétera, sí. Porque están pensados para vender baratos a 7, sí. 8, 10 libras. Pequeño detalle y pequeño paréntesis, en Reino Unido no hay una ley del precio de los libros, lo cual es lo que destruye las librerías, porque las grandes como Amazon o... No me acuerdo cómo se llama la grande de allí, en realidad, que tiene otro nombre. Pero pueden poner los libros al precio que ellos quieren y, claro, pues son más baratos. ¿Qué ocurre? Que sí que hay como, parece ser una especie de idea de que compras el libro, te lo lees e incluso luego lo dejas por algún sitio, versus lo que dice esta idea es que en España tenemos una idea más del libro como objeto, de, entre comillas, de colección, lo que comentaba, tenerlo en casa, bonito. No sé si eso responde a una realidad o no, no sé. Sí responde a cierta realidad. Por ejemplo, España, en comparación con países como de Europa, como Francia, leemos poco, leemos menos que ellos, por ejemplo. Y entonces aquí se lleva mucho el típico libro de regalo, ediciones especiales que son para regalar, para navidades, que luego quién se lo lee, pues no lo sé, pero somos bastante proclives a ese tipo de producto. Entonces quizá también por ahí el tema de esas ediciones tan estupendas, bueno, muchas veces estupendas por fuera, porque por dentro... bueno, eso ya lo cuidan un poco menos porque por si la gente no se da cuenta, pero es verdad que son libros muy para regalo. Sí, nos dice Puto Miquel que es Waterstones, la librería tocha, que bueno, son como una cadena gigantesca de librerías en Reino Unido. Muchas gracias. Bueno, Iris, ya simplemente lo que quieras comentarnos ahora mismo sobre editorial, sobre el futuro de la editorial, lo que tú quieras, y ya pasamos a hablar con Rodrigo. Pues nada más, el próximo libro, que es el que mencionamos en la entrevista del Café de la Lluvia, va a ser sobre historia de género, que creo que va a funcionar muy bien porque además se lee como una novela. Y bueno, está pendientes a nuestras redes porque saldrá a finales del año que viene o principios del siguiente. Y nada, por ahora solamente emplazaros a los que tengáis interés a que, bueno, después de verano vamos a hacer presentaciones, tanto por la zona de Burgos, Cantabria, Valladolid, que es la zona que cubre Rodrigo, o Madrid, que es la que cubro yo. Y bueno, me lo quiero llevar un día a los Dólmenes de Antequera, que allí hacen conciertos súper chulos y lo quiero llevar a que vea ahí la presentación, pero me dice que tiene un niño pequeño y que eso va a ser complicado. Así que a ver si le convencéis vosotros y nos lo llevamos para allá. Nada, además en los Dólmenes, alguna presentación, es una pasada. Allí simularía mucho aquello flipante. Nosotros estuvimos hace poco, hace un par de años, y está bastante guay. Pues nada, muchas gracias por venir, muchas gracias por venir a comentar un poco todo esto que hemos ido diciendo del mundo editorial, y muchas gracias por la valentía también, porque nosotros siempre intentamos precisamente hablar de, pues eso, de editorial independiente, de que se apoye a ese tipo de editoriales, porque es un mercado complicado y lo sabemos de buena mano, así que nada, gracias por la valentía y mucho ánimo. Pues muchas gracias y mucha suerte a vosotros también, que como autores pues también os toca de cerca. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Procedo a enviarle a Rodrigo el enlace. A ver si... No sé si... No sé si no estará viendo. A ver, Iris... Que creo que... ¡Ay! Se ha confundido.
Ah, sí, sí. Que creo que se ha confundido la pobre. Vale, hemos avisado ya a Rodrigo. Vamos a hablar como, bueno, pues el título del libro, que hablaremos también del título, es Comunismo Originario y Lucha de Clases en la Iberia Prehistórica, Arqueología Social del Neolítico, Calcolítico y Bronce Antiguo. Es un libro muy interesante que el título, y va a ser lo primero que le lance, a veces puede llevar a confusión. Porque al final la gente lee comunismo y dice ¿qué narices es esto si esto es la prehistoria? Entonces precisamente eso es lo que interesa a la hora de presentar el libro a personas que a lo mejor eso les pueda echar para atrás. Va a ser un poco lo primero que le lancemos. No sé si nos está... No sé si le ha llegado, la verdad. A ver, un segundo. Eliminar. Sí. Bueno, que la pobre pues se ha quedado con eso, que es normal que haya alguna confusión así. A ver, vamos a ver si encuentro a nuestro compañero. Gafas de Child. Para que entre. Que a lo mejor ha tenido alguna urgencia con su criatura, que ese tipo de cosas, pues. Y además ahora en el absurdo no estamos también con una criatura, así que tenemos conciencia de las obligaciones que hay al respecto. Entra por aquí Rodrigo. Hola. Muy buenas, ¿qué tal? Rodrigo. A ver, voy a cerrar el Twitch. Muy sí. Buenas. Mejor. Ya está. ¿Qué tal todo? No me abría bien el Zoom. Tengo un portátil que es un poco una patata, que todavía aguanta y le ha costado entrar, pero creo que ya estoy bien. Y se me oye bien, ¿verdad? Se te oye perfecto, así que todo guay. ¿Cómo estás? Muy bien, muy contento de estar aquí, por fin. Nosotros también. Lo que decíamos a veces es que, claro, la gente puede pensar que somos unos exagerados cuando decimos que tal libro nos ha encantado, que tal persona la seguimos, porque al final estás trayendo a alguien y parece que tienes que dorarle la píldora. Pero es que si traemos a alguien es precisamente porque nos interesa el tema o lo que escribe o lo que hace. Y en este caso, nosotros planificamos esto, dentro de que si vosotros queréis venir, claro, en enero. O sea, en cuanto se salió el tema, dijimos, bueno, pues le guardamos el slot de aparición y ya a ver si la cosa tira para adelante. Y nada, pues leímos el libro que se publicó, si no recuerdo mal, en junio. El 21 de junio, coincidiendo con el solsticio, fue la fecha de salida, digamos. Creo que por ahí llegaron los libros a la gente que compró la preventa, sí, más o menos. Pues sí, no. Llegó un poco más tarde a nosotros, pero vamos, que en cualquier caso que sí que pudimos leerlo con mucho gusto. Y bueno, antes de entrar en lo que son las preguntas, para quien esté, para ubicarte un poco para los espectadores, Rodrigo Villalobos es doctor en Arqueología Prehistórica por la Universidad de Valladolid. Su campo de especialización es la arqueología social de las comunidades agrícolas del Neolítico y los inicios de la Edad de los Metales en la península ibérica. Precisamente para ahondar en ello, has estudiado los aspectos del fenómeno megalítico. Estábamos hablando de los dólmenes de Antequera, la minería prehistórica, producción y distribución de bienes empleados como elementos de prestigio, etcétera. Y has trabajado en muchos proyectos arqueológicos que no vamos a enumerar porque no es el caso. Y luego lo que yo no sabía, que me enteré bien investigando un poco sobre ti, es que eres profesor. Sí. Eres profesor profesor secundaria. De educación secundaria, como nosotros. Vosotros tres sois los tres profesores. Los tres. Sí. En la yerma Murcia. Yo en la húmeda Cantabria. En la húmeda Cantabria. Y hace unos años, no sé si 2016 o 17, abriste un blog de divulgación llamado Las Gafas de Child, en alusión al famoso arqueólogo Vera Gordon Child, que pretende divulgar sobre arqueología, pero bueno, sobre todo de prehistoria. Con eso hemos hecho la presentación de tu persona, pero yo lo que la habrás escuchado ya, supongo, me gustaría que tú le explicases a una persona que en principio ve el título y a lo mejor alza la ceja, y además he ido viendo por redes sociales y en la entrevista del otro día que siempre sale alguien a comentar ¿cómo?
¿Cómo puede ser que... Entonces, que le explique a una persona que a lo mejor dice esto del comunismo y prehistoria es es un presentismo y por tanto no... ¿Cómo puede ser, no? ¿Cómo puede ser este título? Sí, sí, bueno, a ver, te puedo contar por un lado por qué hemos elegido ese título y por otro lado un poco la historia. Es decir, la historia era, creo que si escuchaste la entrevista al Café de la Lluvia, lo contamos un poco, además Iris por un lado y yo por el otro. Yo todo este manuscrito lo escribí con un título que era Los orígenes de la familia, la propiedad privada y el Estado en la península ibérica, en alusión al libro de Engels, que ya habrás visto cuando has leído el libro, que bueno, Engels está presente en buena parte, sobre todo el principio del libro y demás. Y me dijo Iris, y ya me lo había dicho Carlos Núñez, que he visto que está ahí en el chat, que el título ese era horroroso y que solo le iba a interesar a algún académico y algún friki del marxismo y demás, y que se iba a quedar ahí. Y bueno, pues me dijo Iris, hay que cambiar el título. Y fíjate que yo quiero contar aquí un poco la historia completa. La idea original fue de mi mujer. Me dijo mi mujer, que lo ha leído entero, si según lo iba escribiendo se lo iba pasando, y ella es historiadora también, y opinando y tal, y me dijo, pon comunismo en el título. Y al final dándole un poco vueltas, y eso lo comenté a Iris, le dije, bueno, me parece un poquito esto... Para echar para atrás. Le puede echar para atrás a alguien. Sí, provocador, que puede crear polémica y tal. Pero bueno, a ver, yo seguí para adelante porque realmente esto del comunismo originario, lo digo ya en el libro, es decir, no es un término científico que se haya usado nunca de forma estrictamente científica. Es decir, es un término coloquial con lo que mucha gente hacía referencia a estas sociedades igualitarias, por así decirlo, sociedades de rango también, que se lo cuento un poquito en el libro, es decir, sociedades que tenían propiedad colectiva del territorio, sociedades que se apoyaban entre sí, sociedades en las que no había diferencias muy, muy grandes entre todos sus miembros. Y bueno, pues hemos pensado, pues venga, para adelante. Es decir, si la gente conoce este concepto, es más comunismo primitivo, el comunismo originario. En cambio, el primitivo originario, pues por el tema de que primitivo es efectivo, hoy en día y demás. Y bueno, pues es decir, es una palabra que funcionaba y lo que dices tú, echa para atrás y mucha gente ya me ha explicado que está mal el libro solo por leer el título. Es decir, me han dicho que en la prehistoria no había comunismo. Me han dicho que en la prehistoria no había lucha de clases. Es decir, bueno, a ver, o A o B, no pueden ser las dos cosas. Me han dicho que resucitar a Engels hoy en día es una locura. Y yo, bueno, a ver, el libro no necesita a Engels. Si el libro utiliza pues un poco las preguntas que hizo Engels en su momento, hace 150 años, como un poco de guía para explicar todo este mundo de la arqueología social, que es lo que yo estoy especializado, y para explicar una cuestión que yo creo que tiene mucho interés para la gente, porque es dentro de la prehistoria reciente, yo creo que es el tema, uno de los temas más interesantes. Luego está el tema de las migraciones, que interesa mucho. Digo al gran público, vamos, no hablo de gente interesada en concreto en la prehistoria. Y el tema del origen del Estado, del origen de las desigualdades, del origen del patriarcado, yo creo que sí que tiene interés. Entonces, bueno, es decir, el título refleja un poquito eso, es decir, si apareció el Estado, si aparecieron las desigualdades y si apareció el patriarcado es porque antes no existían. Entonces ahí está ese comunismo originario y esa lucha de clases. Claro, al final lo que haces en el libro, para espectadores que estén ahí, que no tengan muy claro de qué va, pero es básicamente esto, es estos tres elementos, que sería pues la aparición del Estado, la aparición de las desigualdades, de dónde surge, de cómo aparece y lo que dices, pues un poco explorar eso. Me interesa mucho porque cuando hablas de Engels, lo que explicas en realidad dentro del libro es que no es tanto que vayas a repetir lo que dijo él, como que las preguntas que él se hizo siguen teniendo vigencia, ¿no? Exacto, sí, totalmente. Engels vivió hace 150 años y no existía la arqueología prehistórica como hoy la entendemos. La arqueología prehistórica, había una rudimentaria arqueología prehistórica, pero una cosa muy de andar por casa, de identificar periodos y cosas así. Entonces Engels, bueno, pues tiró de lo que había en la época, que eran 4 relatos de los iroqueses, la Ilíada, la Odisea, y el hombre se montó una película para contestar esas 3 preguntas. Entonces, claro, yo, bueno, en el libro resumo un poco para hacer un poco de trayectoria historiográfica, pues qué película, entre comillas, se montó Engels, y digo yo, bueno, a ver, esto está súper superado por muchísimo trabajo
trabajo etnográfico, sobre todo por muchísimo trabajo arqueológico, pero las 3 preguntas siguen interesando mucho y se siguen publicando artículos y se siguen haciendo tesis doctorales como la mía y como otras muchas, y siguen siendo publicaciones de mucho impacto las relacionadas con estas cuestiones de origen de las desigualdades, del origen del Estado, del origen del patriarcado y demás. Así que Engels es lo que digo yo, es decir, no acertó en la respuesta porque obviamente no podía, pero sí acertó en ser el primero en hacer esas preguntas. De hecho, en octubre, me parece, se publica en castellano, que lleva publicado desde 2021, un libro que, perdona, es que mi cabeza es la que es Dawn of the Humanity. Dawn of Everything. Of Everything, perdón, sí. Que también explora muchas de las preguntas que lanzas tú, ¿no? Sí, sí, de hecho yo me enteré que iba a salir el libro cuando estaba terminando de escribir el mío. Y eso pasa mucho. El libro lo escribe uno de los 2 autores es David Graeber, que es súper famoso en muchos ámbitos, en antropología, en activismo social y demás. Y dije yo, lo primero que vi, que me va a comer la tostada. Y en cuanto salió el libro a la venta en ebook, me lo compré y me lo leí 4 días. Y no, hombre, obviamente, a ver, son mismos temas, pero no tienen nada que ver. Es decir, son 2 historias distintas. Yo lo que digo es que con el libro yo cuento una historia. Es decir, hay unos elementos, tiene también mi propio sello, que obedece a mi trayectoria personal y a mis intereses y demás. Y bueno, el libro de Graeber pues es otro libro que trata el mismo tema de otra forma, con otros intereses y con otro enfoque. Él es más global, yo me centro más en metodología. Por ejemplo, él no habla de metodología arqueológica, porque además lo escribe con otro arqueólogo que es David Bengrove, pero no se centra ni en metodología etnográfica ni en arqueológica. Y yo, bueno, lo decía el otro día también del Café de la Lluvia, es decir, yo he hecho un libro que se titula Comunismo y lucha de clases y tal, y en el fondo es un poco un libro de metodología arqueológica, porque yo lo que creo que es mi objetivo con el tema del blog y las charlas que doy y demás, es no contarle a la gente lo que sabemos los arqueólogos, que también, sino cómo llegamos a saberlo. Es decir, que tenemos unos materiales, tenemos unas preguntas y cómo respondemos a las preguntas y qué conclusiones llegamos de ello. Y yo creo que me interesa más y creo que es más interesante hacerle llegar a la gente cómo respondemos a esas preguntas y cómo lo intentamos y qué golpes nos damos y qué hallazgos conseguimos, que el resultado en sí. Que creo que es una cosa además que de eso va el libro vuestro Historicus, que tengo pero todavía no he leído. Que va, por ejemplo, el de Soror, porque estoy escuchando, yo es que no, Twitch no me manejo, pero escucho vuestros podcasts y el otro día subisteis el de Patricia González y estuve escuchando que ya en Soror mete un tema de metodología, de análisis crítico de fuentes y demás, y el Juan Pedro de Níquel y demás. Sí, yo creo que está muy guay todo esto de que nosotros somos historiadores, nos hemos formado y demás, pero no vamos a contarle a la gente nuestro rollo, sino que vamos a contarle cómo llegamos al rollo ese, que creo que es un poquito más interesante. Hay una cosa que también hace en el libro, que además yo cuando estaba leyendo el libro dije, pero no me está hablando de digamos, la actualidad, o sea, lo que tú desarrollas de tu idea, sino que empiezas en qué se comentaba, digamos, hace unos siglos, sobre pues el origen de todo, ¿no? Llamémoslo como el libro. Y da la sensación de que algunas ideas que cristalizaron en el siglo XVIII no hay manera de quitárselas de encima, porque no es raro encontrarse en redes sociales o incluso en artículos de periódico que si Hobbes dijo, que si Rousseau dijo, que si no sé qué. ¿Qué tiene que ver un pensador inglés del siglo XVII y otro suizo del siglo XVIII con la prehistoria? Pues porque mucha gente, que es otra cosa de lo que cuento, como sabes, mucha gente se ha obsesionado con la naturaleza humana y mucha gente se ha creído que esa naturaleza humana está en las sociedades previas a todo, previas al Estado, previas a las desigualdades y demás. Entonces, bueno, todo el debate de Hobbes, Rousseau, de que si las sociedades de los salvajes, digamos entre comillas, que explico que es despectivo, pero bueno, todo el mundo lo entiende, si eran buenos o malos, si eran bondadosos o estaban todo el día pegándose, si se respetaban o se odiaban. Y bueno, yo ya digo, es decir, hay de todo en la prehistoria, es decir, son miles y miles de años, decenas de miles de años, si contamos el paleolítico, que yo no me meto en paleolítico, pero bueno, también forma parte de la prehistoria, y ahí ha habido de todo. Es decir, ha habido sociedades desiguales, sociedades igualitarias, sociedades patriarcales,
Entonces, como historiadores ya sabemos todo, es decir, no existe una sociedad natural, es decir, todas las sociedades viven en un contexto medioambiental y son producto de una trayectoria histórica y tienen que hacer frente a unos retos, primero abrigarse, comer, hacer sus herramientas, responder a sus inquietudes inmateriales, es decir, entonces cada sociedad es un producto de muchas cosas y no hay una sociedad natural. Entonces, claro, la gente se obsesiona mucho con qué pasaba en la prehistoria y si eran más malos o más buenos, porque están buscando ese ser humano natural y están buscando un poco justificar su visión de la humanidad. Es decir, nos metemos en guerras porque es que somos malos, entonces necesitamos a alguien que nos dé con mano dura, porque si no, como no nos tengan bien cuidados, la liamos a la mínima. Y lo contrario, es decir, ¿no? Nosotros, si no hay nadie que nos guíe y nos dejan a libre albedrío, somos todos bondadosos. Bueno, es decir, no, ya sabemos como historiadores y saben los psicólogos y saben los etnógrafos, saben un montón de gente que las culturas son producto de muchísimas cosas y que no hay una cultura única y natural, y mucho menos la prehistoria, hay muchísimas culturas. Aparecen más nombres como Montesquieu, Turgot, Ferguson, pero digamos que la parada de referencia, por lo que decíamos de las preguntas, es el eterno amigo de, que es Engels, y aparece esa idea de comunismo originario. Ya has comentado un poco por dónde va el asunto, pero bueno, en cualquier caso se trataba de encontrar pues el origen de esa familia patriarcal, de la propiedad privada y el Estado. Pero la pregunta que te lanzo es... En arqueología al final tienes unos hallazgos materiales y claro, algo tan abstracto como la forma de organizarnos o las relaciones entre nosotros, ¿cómo podéis extraer conclusiones de esos restos materiales y además con la utilización de la antropología para decir, bueno, pues esto es posiblemente lo que había o una de las cosas que había? Pues eso es el meollo del libro, es decir, cómo nosotros somos capaces de, con 4 cerámicas, es decir, seguro que mucha gente que nos haya visto, que nos esté viendo, ha ido a excavaciones arqueológicas y al final la idea que se te queda es que son bolsas de cerámicas, una cajita donde se guardan cosas más bonitas, un amigo mío lo llama la caja de las cosas bonitas, y me dice siempre, tú hiciste la tesis sobre la caja de las cosas bonitas, y 4 piedras y demás. Entonces, bueno, pues desde Child, principalmente, aunque Child empezó, pero principalmente desde los años 60, se llevan desarrollando dentro de la disciplina arqueológica un montón de procedimientos para tratar de hacer una lectura enfocada a la organización social de todos esos restos materiales. Pues, por ejemplo, se plantean cosas, la más sencilla, que es la que explico en el libro, que es cómo identificar un estado. Entonces, se hacen aproximaciones desde el poblamiento. Por ejemplo, tiene que haber un lugar central y tiene que haber yacimientos satélites que representan a los lugares dominados a ese poder. Por ejemplo, se hacen aproximaciones desde los ajuares funerarios. Es decir, si hay un estado y hay 2 clases, una aristócrata y una campesina, tiene que haber tumbas de mucha gente pobre y tiene que haber unas pocas tumbas de una gente muy rica. Se hacen aproximaciones también desde la monumentalidad. Por ejemplo, la gente pobre vive en una casa pequeñita, la gente rica vive en viviendas de mayor tamaño, con mayores recursos materiales e incluso se entierran en monumentos y demás. Entonces, bueno, y muchas más técnicas modernas que voy mencionando un poco, que son bastante novedosas, como por ejemplo el tema de los isótopos, que permiten sacar muchísima información, sobre todo de los huesos, y nos permiten saber la dieta de la gente y comparar si unos comían un tipo de comida, otros comían otro tipo de comida, nos permiten saber la gente si ha muerto en el lugar en el que ha nacido y por deducir cosas como patrilocalidad, cosas como migraciones y demás. Y bueno, pues hago un poquito un repaso de todas las herramientas que se han desarrollado desde un poquito Child y luego sobre todo desde los años 60, Child de los años 30, 40 y sobre todo de los años 60 en adelante para hacer esas lecturas. Para luego decir, nosotros decimos que esta sociedad es igualitaria o que esta sociedad es desigual o que aquí hay un Estado porque se cumple A, B, C y D. O te lo puedes creer o no te lo puedes creer, pero los arqueólogos creemos que este es el camino para identificar estas cosas. Y también hay la utilización de lo que sería pues sociedades que han llegado hasta nuestros días o hasta hace X décadas o X siglos, que han sido estudiadas por
por personas que han ido a ver cómo convivían en principio estas sociedades, que aquí en los términos, ¿no? Que si primitivas, que si atrasadas, etcétera, pero bueno, no vamos a entrar ahí. ¿Eso ha servido de alguna manera para intentar estudiar estas sociedades sin Estado? Sí, en arqueología ha servido muchísimo. De hecho, es el más famoso artículo de la arqueología prehistórica, y yo diría que de toda la arqueología, de toda la teoría arqueológica, es el de Binford, de Archaeological Anthropology. Él dice, hay que hacer una arqueología como si fuera antropología. Del año 62, ese artículo está súper citado y yo recomiendo a todo el mundo que se lo lea porque es un artículo corto que cuenta cosas muy interesantes, incluso hoy en día. Y durante mucho tiempo se tomó como referencia mucho estas sociedades sin Estado de hoy en día porque, bueno, es la imagen viva de cómo sería una sociedad sin Estado. Pero también es verdad que se ha criticado un poquito este enfoque porque mucha gente utilizó demasiado la analogía. Es decir, como esto que identificamos en el registro arqueológico se parece un poco a esta sociedad de aquí, que sea inuits, bosquimanos o quien sea, por tanto eran iguales en todos los aspectos. Y sí que hubo un exceso en su momento, ya no. Pero ahora, digamos que la arqueología ha desarrollado tantos procedimientos propios que como que se ha liberado ya un poco de esto. Es decir, sigue siendo una ciencia social y por tanto busca identificar cómo es el comportamiento humano y cómo se organiza la sociedad humana a escala universal, por así decirlo, y por tanto el corpus que ha creado la etnografía, que es la gente que ha estudiado estas sociedades sin Estado que todavía han llegado hasta hace poco, o a nuestros días, es un corpus útil. Pero la arqueología ya no se fía tanto de la etnografía, porque hay muchas particularidades. Es decir, se encuentran sociedades que no encajan en esos esquemas tradicionales de una sociedad igualitaria en cuanto a hombres y mujeres y luego también en cuanto a sus relaciones entre las familias entre sí y que ha ido evolucionando a una más jerarquizada y luego a los estados. Es decir, ese camino tan unilineal, que es la palabra un poco mágica que se utiliza de forma técnica, pero que explicada para el gran público sería una evolución en la que una sociedad con unas características pasa a otra con unas características muy diferentes y que son todas iguales, eso ya se sabe que no es así. Pero se sigue repitiendo pues porque se ha dicho durante mucho tiempo y sobre todo porque en muchos casos hay que simplificar. Si tú si eres profe, no sé si alguna vez habrás dado primero de la ESO, el tema de la prehistoria, al final es lo que contamos en el libro de primero de la ESO. Yo lo cuento, es decir, yo sé que no es así, pero digo yo, a estos chiquillos yo no les voy a meter vainas en la cabeza de cazadores recolectores que acumulan mucho excedente o de sociedades con metalurgia que son muy igualitarias, porque a los pobres chavales están conociendo eso y les explota la cabeza. Sí, entonces, sí. Claro, por un lado está la historia que se puede contar en el instituto a gente de 12 o 13 años. Por otro lado está la historia que se puede contar en un museo, que se puede contar en un documental al gran público. Y son distintos niveles de divulgación. Y luego yo creo que me intento ocupar de ese nivel ya un poquito más, gente que ya sabe lo que son las sociedades igualitarias, gente que sabe lo que es el origen del Estado y demás, contarle, bueno, mira, esto no es tan sencillo como se suele contar. Sí, yo creo que con el blog intenté llenar un hueco que hay entre esa divulgación muy generalista de la prehistoria y ese saber académico que está fuera de todo alcance. Bueno, te puedes meter 4 años a leer cosas, pero claro, no creo que nadie quiera meterse en eso. Sí, es un compromiso un poco... hay una cosa que me interesa mucho, hay un par de detalles interesantes que creo que rompen mucho las concepciones que tenemos nosotros del pasado, incluso una persona que haya leído un poco más. Primero dices que no es que en la sociedad igualitaria hubiera una carencia de poder, sino que había antipoderes. ¿Esto qué es? Es que me flipó la idea. Sí, pues mira, esto es una cosa que se viene repitiendo desde Rousseau y Hobbes y demás. Es decir, el poder surge en un momento y antes la gente vivía en la naturaleza y todo este rollo. Y que ha llegado a nuestros días a pesar de que en la etnografía y la antropología se lleva hablando yo creo, desde los 70, desde los 80. Un tal James Woodburn fue creo que el primero o de los primeros que habló de esto, también Pierre Clastres, un antropólogo francés, que estudiaron sociedades sin Estado y se dieron cuenta, no, aquí no es que falte el poder, aquí es que el poder funciona de otra manera. Hay sociedades, que eso está súper estudiado, que activamente intentan evitar que aparezcan desigualdades.
Es decir, no es que no aparezcan desigualdades porque por el motivo que sean estén incapacitadas para que aparezcan. Es decir, me meto un poquito de esto ya no sé qué es el rollo mío, pero bueno, sobre los instintos y lo que mueve al ser humano y demás, es decir, y ya está bastante aceptado por todo el mundo que dentro de las sociedades de cualquier tipo hay instintos de todo, es decir, hay instintos de gente que intenta equilibrar la balanza, hay instintos de otra gente a dominar a otros, pues esto se ha documentado en todas las sociedades. Entonces estos antropólogos empezaron a darse cuenta de que en las sociedades igualitarias había gente que quería destacar, como en todas las sociedades, y que lo que hacía la mayoría era ir a por él. Ir a por él, humillarle, despreciarle, hacer chistes, porque no tenían un poder coercitivo. Bueno, incluso hay casos que sí que han ido a darle palos, incluso. Entonces, esta es una forma de entender estas sociedades igualitarias, no como que les falte algo o que no hayan activado el avance del civilization, que tenemos esa mentalidad que desde la prehistoria hasta el presente, de repente aparece una estrella o una cosa que se ilumina y te dice, ahora tienes jerarquía. Sí, sí, sí. Y no es que aparecieran de repente porque hubiera una invención y demás, sino que había unos comportamientos que estaban en contra de esa jerarquía. Claro, eran conscientes de que eso era una posibilidad y digamos que decían, no queremos eso para nuestra sociedad, por tanto reaccionamos de esta manera para evitarlo. Eso es. También hay una cosa que creo que es bastante interesante. Apuntas a la idea de que hay sociedades a las que producir más no les parece bueno, que no es algo universal. ¿Cómo puede ser esto? ¿Cómo puede ser que producir más no sea siempre algo positivo? Sí, sí. De hecho es algo que cuento que Engels cuando montó su película, que llamo película un poco de forma coloquial, pero no entendéis, montó su película sobre el origen de la familia y demás, él supuso que habría una tecnología, que en el caso suyo pensaba en la ganadería, en el viejo mundo, que habría una tecnología que permitiría aparecer un montón de riqueza y ahí es el problema. Y luego la antropología de los años, sobre todo de los años 50 y 60, demostró que eso no es así. Es decir, demostró que hay sociedades. Esto es un libro muy, muy famoso de Marcel Salins, que antes estuvimos hablando de Graeber. Graeber fue discípulo de Salins, y Salins, es decir, creo que todos los historiadores hemos leído a Salins en algún momento. Es el libro este famoso de la economía de la sociedad de piedra, y otro libro que es las sociedades tribales, traducido castellano como sociedades tribales, y ahí Salins lo cuenta. Es decir, Salins dice que hay sociedades que no quieren acumular. Es decir, prefieren trabajar poco, explotar el medio lo justo como para sobrevivir y dedicar su tiempo libre, que tienen tiempo de ocio más abundante que nuestras sociedades occidentales súper tecnificadas, dedican tiempo libre pues, a sus menesteres totalmente peregrinos. Esto en la sociedad de hoy en día, sin embargo, parece que hay como una casi violencia cuando alguien plantea la idea de no, yo prefiero cobrar menos y trabajar menos, y hay como pero ¿cómo puede ser? Eso, eres un vago. Esa es la reacción. Pero sí, ahí choca un poco la idea esa, ¿no? De que haya gente que considere que producir más no siempre tiene que ser bueno. Y también el último... Saco estas tres ideas que me gustaron mucho, así como pequeñitas, más allá del cómputo total, que es el tema del trueque. El tema del trueque, que dice, bueno, a ver, hablemos del trueque, ¿no? Se piensa esto de que antes de la aparición de lo que es la moneda y la unidad que permite, pues, más o menos valorar los distintos productos con X, con lo que sea, que lo que hacían era, pues, yo lo de siempre, yo te doy 10 gallinas y tú me das media vaca, y así funciona. Sin embargo, dices que no tiene por qué ser así. Eso es, esto es otra cosa que documenta la etnografía, y es que en las sociedades, digamos, con poco excedente o incluso con un poquito más de excedente, es decir, también, es decir, todas las sociedades hace falta intercambiar cosas. Y a veces aquí llega un poquito la confusión terminológica. En todas las sociedades hay un comercio, ¿vale? Si entendemos comercio como el intercambio de cosas. Comercio no quiere decir ni libre mercado, ni trueque, ni nada. Es decir, comercio es intercambiar cosas, porque todas las sociedades viven en un nicho que tiene unos recursos y le pueden faltar otros. Le puede faltar piedra para hacer el utillaje agrícola. Bueno, pues es una cosa que trabajé yo en mi tesis. Es decir, yo he estudiado las sociedades de tierra de campo, que es la campiña castellana, en la que hay es todo tierra, y en las sociedades agrícolas que necesitaban utensilios de sílex, y el sílex tenía que venir de algún lado. Entonces, bueno, hay un cierto comercio.
Y claro, es decir, se ha observado en las sociedades que estudian la etnografía que este comercio funciona de muchas maneras y que el más habitual entre las sociedades sin Estado es el de la reciprocidad. ¿Y qué es eso de la reciprocidad? Pues la reciprocidad es que tú le das algo a alguien de tu grupo de confianza cuando ese alguien lo necesita. Y no esperas nada a cambio en ese mismo momento. Sí esperas que en un futuro, cuando a ti te haga falta algo, pues esa persona te va a ayudar u otra persona distinta. Entonces, los grupos de sociedades sin Estado funcionan, sobre todo los más igualitarios, funcionan generalmente en forma de reciprocidad. Dentro del grupo, luego más allá del grupo es otro rollo. Y luego estos grupos pueden comerciar con otros grupos distintos y a lo mejor ahí no hay una reciprocidad, a lo mejor hay ahí un intercambio que sí que es más parecido al trueque, que entendemos nosotros y demás. Pero el 90 y tantos % de los intercambios se hacen dentro del grupo y por tanto el 94% de la economía funciona dentro de este régimen de reciprocidad, de darle algo a alguien cuando necesita. Que es lo que digo yo, es nuestra sanidad. Es decir, nosotros vamos al médico pensando, a mí este señor o esta señora me van a atender porque me hace falta. Y como europeos no pensamos, es que he visto hace poco un TikTok de un médico que ha hecho la broma entre la sanidad como funciona en Estados Unidos, de que tengo que pagar la factura y demás, y la sanidad europea. Y nosotros entendemos que vamos al centro de salud, a urgencias y demás, que nos van a atender y que está, la agradeces al médico y no tienes que pagar nada. Sería un tipo de reciprocidad, claro, en este caso mediatizada por el Estado, que es quien organiza y demás. Pero bueno, sí, para decirle a la gente, esto no es una locura, esto funciona en nuestras sociedades hoy en día. Dicho todo esto, habiendo entrado en algunos puntos concretos, si tenemos entonces esa serie de materiales arqueológicos y una serie de conocimientos etnográficos, entonces inferimos las desigualdades y mi pregunta aquí es, ¿cuál sería la primera que aparece? ¿Sabemos cuál sería la primera que aparece? Del mundo. Bueno, sí, en la prehistoria, ¿qué sería lo primero que digamos, pues mira, empieza a operar? Esto es otra cosa que la arqueología y la etnografía de los últimos momentos también están revisando un poco. Sí. Es que siempre se ha pensado que sin agricultura no hay desigualdad y tal. Y bueno, yo lo cuento un poco en el libro también, que hay sociedades de forrajeadores, que son los cazadores y recolectores de toda la vida. Se les empieza a llamar forrajeadores porque incluye más pesca y demás. Hay sociedades de forjadores con grandes desigualdades. Entonces, si hoy en día hay, o hace poco, hasta hace 50 años o 100 años, había sociedades de forjadores con grandes desigualdades, ¿por qué no pudo haberlas en el Paleolítico? Entonces, en el Paleolítico hay pruebas como tumbas con grandes acumulaciones de, entre comillas, bienes de prestigio. Es decir, yo no me meto mucho ahí porque no soy experto en ese periodo, pero bueno, con tumbas con enterramientos, con muchísimas cuentas de una elaboración que requiere un trabajo y demás, que son los enterramientos de Sungir, que ahora mismo, espero que no me equivoque, es decir, no sé si está en Ucrania o en Rusia y ahora mismo sería un problema de equivocarme ahí, pero vamos, está por las estepas por ahí. Y bueno, pues hay gente que interpreta esos enterramientos de Sungir y otros que hay por la Europa paleolítica como prueba de personas con un prestigio, un estatus muy, muy diferente al del resto de miembros de su comunidad. También es verdad que en las sociedades del Paleolítico no nos dejan mucho registro como para indagar más en eso. Claro. Sí, ya en la historia reciente ya tenemos viviendas, tenemos almacenes, tenemos muchas más cosas. Entonces, lo del Paleolítico, bueno, son como chispazos de desigualdad. Por ejemplo, Graeber y Wengrow están en contra de esa interpretación. Ellos dicen que no tiene por qué ser así, dan unos argumentos y demás, pero bueno, hay arqueólogos que creen que sí, que en el Paleolítico ya empezaba a haber algunas sociedades con este tipo de desigualdades y que entra dentro de esta heterogeneidad del ser humano, es decir, puede haber desigualdades y luego volver a la igualdad, es decir, el camino de la historia es muy tortuoso. Claro, eso es algo que muchas veces parece que cuesta comprender, el hecho de que no siempre no existe este progreso. Hemos conseguido lo que tú decías, ¿no? Esta estrellita que hace que pueda hacer X cosas y luego va a la siguiente, sino que la cosa puede variar. Pero hay una cosa que es el tema del Estado. Aquí en Murcia, que aparece en el libro citada, tenemos parte de esta cultura de largar. Tenemos la Bastida de Totana y la Almoloya en Pliegomula, según a quien le pregunte.
que son dos yacimientos que están dando mucho que hablar, junto con el resto del Argar, con respecto a esto de los estados. Y también aquí voy a incluir, que es una cosa que quiero ir comentándola después, el tema de prensa / conocimiento popular o idea popular de, ¿no? El primer país, la primera civilización y todo esto. Pero bueno, centrándonos. Esto de los estados, ¿cómo podemos certificar cuando hablamos, lo has dicho un poco antes, cuando hablamos de un estado, cómo se certifica a nivel arqueológico? Bueno, primero está en definir qué es un estado, claro. Porque aquí hay polémica. Hay gente contemporánea que te dice, no, el estado es el estado-nación de Francia, Reino Unido, Alemania y del siglo XIX. Y claro, todo lo que había antes son reinos y tal. Entonces, bueno, a ver, yo obviamente no comparto esa interpretación porque si yo no escribiría un libro sobre estados en la prehistoria. Pequeño detalle. En la antropología de las sociedades prehistóricas o de las sociedades sin estado, pero que empiezan a mostrar rasgos ya de se entiende que el estado es una institución o un conjunto de instituciones que sirven para ejercer el poder. ¿Y qué es eso del poder? El poder es hacerte obedecer mediante el uso de la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, ¿vale? Entonces, pues a lo mejor te viene un contemporaneista y te dice, bueno, es una chorrada. Bueno, vale, yo me limito a hablar del conocimiento dentro de la subdisciplina mía, que es la de la prehistoria y demás. Entonces, ¿cómo se identifica eso del poder? Porque, a ver, el poder es una cosa abstracta, es decir, no es material. Y por tanto, en la arqueología nosotros estudiamos la cultura material. Entonces, lo que hacemos es buscar muchas pistas para intentar deducir qué es eso del poder. Por ejemplo, y hablando del tema del Argar, que hay bastante consenso entre la Academia Peninsular por considerar el Argar como el estado más antiguo de la península. Pues en el caso del Argar se buscan muchas cosas. Por ejemplo, se busca ver la desigualdad entre las personas, porque se entiende que solo puede haber un poder coercitivo de obligar a la gente a hacer algo cuando hay una gran desigualdad. ¿Y por qué hay un poder ahí? Porque esta desigualdad se manifiesta en que hay unas personas, que son la mayoría de la población, que trabajan, y hay unas pocas personas, que son lo que se llama aristocracia normalmente en antropología, que son las que no trabajan y se alimentan de parte del excedente que les dan los que trabajan. Entonces, en el Argar hay enterramientos con muchas personas con pocas propiedades, con propiedades muy pobres, o sin ajuar, o con una cerámica, una cosa muy, muy modesta, y hay pocos enterramientos de personas con muchas riquezas. Estas riquezas incluyen armas. Las armas, las alabardas, las espadas y demás, son el símbolo coercitivo por excelencia, porque tú si quieres hacer daño a alguien, bueno, le puedes amenazar con la mano, pero con una alabarda pues funciona un poquito mejor. Entonces, bueno, hay muchísimas más pruebas que no voy a contar aquí para no... Sí. Pero el Argar lo que tiene es que como tiene un registro tan bueno y sobre todo como tiene los enterramientos, es una costumbre que tocó en el Argar y tuvo suerte los arqueólogos que se dedican al Argar de que los enterramientos son dentro de las casas. Entonces se puede vincular enterramientos a una vivienda y comparar viviendas ricas, viviendas pobres y demás. Entonces, bueno, en el Argar hay muchos indicadores, que es una cosa que hacemos hoy en día en arqueología, es decir, no hay una prueba definitiva que te diga dónde está algo, sino que lo que hacemos es hacer un barrido de muchas características y bueno, en el Argar hay muchos indicadores que hablan de este estado, es decir, el tipo de organización social, la aristocracia que tiene muchas armas, las condiciones de vida de una sociedad y otra, todo el montar un sistema de explotación, producción y comercio de metal, de bronce para hacer estas armas bastante complicadete y tal. Entonces, bueno, son tantas pruebas que ya la mayoría de los especialistas dicen, sí, vale, aquí hay un estado. O sea, entonces podríamos irnos a La Verdad, que es el gran periódico murciano. El primer estado era Murcia, ¿no? Podríamos hacer eso. Sobre este tipo de cosas, en el libro pones un caso, de hecho en principio es un artículo científico, en el que pones un caso que no tiene mucho que ver con lo que estás comentando, pero que lo pones como ejemplo para hablar de lo que es el sensacionalismo, por eso decía lo del Estado, aplicado, bueno, pues a la historia, pero en este caso a la prehistoria. Y es curioso porque cuando pensamos en lo que es sensacionalismo histórico, yo creo que se nos vienen al final ciertos temas que no son la prehistoria. Y sin embargo, en realidad,
al final en la prensa sí que hay mucho de eso. Hay mucho del primer estado, siempre el primer, ¿no? El primer español, el primer murciano, el primer no sé qué. Ahora con el tema, bueno, no sé si está muy puesto, pero se ha encontrado en Atapuerca, que ya no me acuerdo. Un rostro de, creo que no sé si de un antecesor o uno muy antiguo. Claro, pero yo lo que leí, aquí es que no puedo decir más, pero lo que leí era el primer europeo o algo así. No sé si... Sí, la primera cara europea. La cara europea. Que llegue un momento que dicen, stop lo de primer X. Sí. ¿Esto qué? ¿Qué podemos hacer con esto? Yo en tono me da culpa, porque yo estuve excavando un yacimiento que se llama Pico de la Mora en Peñafiel, en Valladolid. A lo mejor conocéis Peñafiel por el castillo, por el vino, por el lechazo y tal. Y bueno, hay una muralla y calcolítica, la excavamos, la fechamos y bueno, es la más antigua del norte peninsular. Hay murallas más antiguas en el sur. Me entrevistó el Norte de Castilla, que es el periódico de aquí de Valladolid y sobre todo Valladolid, pero también alrededores. Y yo dije, no, la muralla más antigua del norte peninsular. Y dije, y en el momento que lo dije, digo yo, va a salir en el titular. Ya verás. Y así fue. El titular era hallada la muralla más antigua del norte peninsular. A ver, es un poco inevitable, ¿sabes? Es decir, no por ser esa muralla que he excavado yo, no por ser la más antigua es la mejor, ni es la más importante, ni es la más representativa, porque habrá otra muralla por ahí que sea más antigua, pero no se ha excavado o lo que sea. Entonces, bueno, lo del primer estado, lo del primer rostro, pues sí, supongo que a la gente le fastidia un poco, es un poco el fetiche de lo antiguo, ¿no? Sí. Es decir, nos gusta tener lo primero. En mi pueblo está el... Sí. Entonces, bueno, yo para desmentir un poco también digo que la primera muralla del norte peninsular no es la muralla más antigua de la península y que Largar es el estado más antiguo de la península, pero no es el estado más antiguo del mundo. Y bueno, yo qué sé, el rostro está de la puerta, pues seguro que hay algún rostro por ahí por salir que sea más antiguo todavía. Bueno. Son estas cosas que, bueno, por una parte entiendo la prensa que intenta el clic, porque hoy en día funciona de esa manera, y también un poco, que esta es un poco la dicotomía a veces de los especialistas, sobre todo más de arqueología que historiadores, no por nada, sino porque es más, salen cosas y en la historia pues es complicado que es el tema de financiación y de exposición, que muchas veces pues hay gente que juega a eso y bueno, pues también tiene, pues mira, yo hago esto y así luego tengo dinero para excavar mejor. Sí, eso se dice, pero te digo una cosa, es decir, por lo menos a mi nivel, es decir, yo me muevo a un nivel muy modesto. Yo pido proyectitos muy pequeños y es decir, ahí no te miden los titulares de prensa que hayas generado y demás. Si te miden la viabilidad de la propuesta, es un papel técnico con un pliego de viabilidad de la propuesta, objetivos, currículum del equipo y tal. Entonces yo no sé, es decir, a lo mejor sí que hay algunas convocatorias estas internacionales y demás que puede que valoren este impacto. El impacto. Sí, pero yo creo que el 90 y tantos % de la arqueología no funciona a través de esos recursos. ¿Sí? Funcionamos con recursos muy burocráticos y que te piden currículum, publicaciones y poco dinero, sobre todo. Si pides poco dinero te lo dan, si pides mucho ya te lo niegan. Y ya que lo comentas en el libro, y esto de, sobre todo para a todo el mundo le interesa, ¿no? Pero en Murcia, como tenemos este run con el tema de la Almoloya, ¿qué opinas del tema del se habla del primer parlamento? ¿Esto a qué responde? ¿Por qué se dice parlamento? Bueno, la verdad es que el Palacio de la Almoloya, que ya he leído que es protagonista en el final del libro cuando hablo de Largar, porque es un hallazgo reciente espectacular. Es decir, es una sala, hay enterrados ahí 2 personajes con gran riqueza y demás, de estos miembros de la aristocracia, pero incluso más ricos que de lo que es el común de la aristocracia argárica. Y lo interesante es que la sala donde están enterrados es una sala con un banco corrido donde cabrían decenas de personas. Entonces, bueno, parlamento, sala de debate, y ahí se juntaba mucha gente. Y ese lugar estaba presidido por una estructura donde estaban enterrados estos 2 personajes tan espectacular. Entonces, bueno, esto es como lo de Estado, es decir, a lo mejor a alguien le parece mal utilizar la palabra parlamento, pero ciertamente ahí seguro que se reunían personas importantes y seguro que estos personajes, no sé si ejercían, pero sí hacían un despliegue visual de su poder
y de su prestigio y demás. Es como la famosa sala del trono del Palacio de Nosos. Bueno, a ver, ahí hay un trono y un espacio y tal. ¿Había ahí un rey sentado en un trono? Bueno, no, nunca lo podremos saber, pero bueno, sí que parece que son espacios diseñados para hacer una escenificación del poder. Está bastante claro. Dice que lo tenemos en el chat, Ignacio Martín Lerma, que muchas veces estos titulares son buenos, sobre todo de cara más bien a la financiación privada. Por el ejemplo de Atapuerca, que a veces pues, puede llamar la atención de alguna, pues entiendo que alguna fundación, alguna dedicada a tema cultural, pues puede servir. Hay una cosa del libro que es un detalle, y con esto cierro, un detalle tonto, que me llegó bastante al corazón, que es una cita de Ursula K. Le Guin, que es una autora de ciencia ficción, tiene alguna cosilla de ensayo y tal, pero sobre todo de ciencia ficción, recientemente fallecida, hace unos pocos años, que creo que tiene mucho que ver con el propio libro. Bueno, tú lo comentas por eso. Ella sobre todo hablaba de imaginar el futuro, ¿no? Que si no imaginas el futuro de otras maneras, pues no puedes siquiera plantearte hacer eso. Y claro, pasa lo mismo con el pasado. Si no imaginas un pasado distinto, es imposible que te plantees ni siquiera con esos materiales el hecho de que esa visión, digamos, por ejemplo, la del siglo XVIII, pueda ser distinta, porque al final está como esta idea, esta imagen cristalizada en la memoria colectiva, y es difícil tumbarla si no empiezas a elaborar otro. Por ejemplo, un caso muy tonto, las piedras de rayo, pues hubo que hacer esto de cambiar la idea, de decir, a lo mejor no son rayos que caen y se quedan tal, sino que son pues objetos que los propios humanos tallaban para hacer ciertas cosas. El libro va un poco de eso, ¿no? De cambiar el marco sobre el que pensamos en la prehistoria en este caso, ¿no? Sí, a ver, yo quería citar esta obra de Ursula K. Le Guin, que es una novela, es decir, la recomiendo mucho, sobre una sociedad anarquista. Y esta mujer era una especie de etnógrafa del futuro. Además, ella era hija de Alfred Kroeber, que es uno de estos antropólogos que habló en el libro, hablo de él y demás. Y hablaba, bueno, pues esta mujer lo que hacía era imaginar un futuro saliendo de esta perspectiva un poco estrecha, que es este evolucionismo del que hemos hablado hace un rato. Es decir, no estamos condenados a evolucionar de sociedades simples a sociedades cada vez más complejas, sino que, bueno, la historia demuestra, es decir, eso es una abstracción que se hizo en un momento y que se ha repetido esta sociedad, y que te digo, yo se lo sigo contando a mis alumnos de primero de la ESO, porque, bueno, es la forma más fácil de hacerles llegar la prehistoria. Pero realmente tenemos documentación de que no hay un destino totalmente certificado 100% por unas leyes históricas o unas leyes del progreso, unas leyes del desarrollo, que te digan, esta sociedad va a ser así. Y esta mujer, pues le gustó imaginar una sociedad anarquista en una luna y con cohetes y máquinas modernas y demás. Entonces, pues sí, es decir, yo quiero transmitir una imagen de la prehistoria distinta, sobre todo de la prehistoria reciente, que es a lo que me dedico yo, porque es un poco no quiero que sea apología, y además lo digo en el libro así expresamente, pero es un poquito rescatar a esta gente que siempre se ha llamado salvajes, bárbaros, incapaces y torpes y no evolucionados y demás. Bueno, a ver, sí, no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy en día. Bueno, hacían con su ingenio se buscaban la forma de resolver sus propios problemas con los recursos que tenían. Y en la vertiente social, lo que tiene esto es lo de la desigualdad, de la igualdad a la desigualdad. Que hace un poquito de desmentir eso. Es decir, lo que apunta la investigación en los últimos años es que, por ejemplo, en el Neolítico, que es el primer periodo que abarco, respecto a la desigualdad de género, parece que había más desigualdad. No se habla de patriarcado, pero bueno, sí que se habla de cierta preeminencia del varón, porque se dedicaba a la guerra, esto se sabe por los ajuares, y porque aparece representado en el arte del momento, especialmente varones en actitudes de guerra, y no aparecen mujeres en otro tipo de actividades, lo cual se interpreta como una valorización del varón. Y en cambio, en el Calcolítico, que es el periodo siguiente, se identifica una mayor igualdad. Es decir, no sucede que la desigualdad entre las personas, entre los géneros y demás vaya creciendo siempre, sino que, bueno, pues pueden cambiar las cosas y puede ser distinto.
Y bueno, es un poco lo que intento transmitir yo de aquí. Bueno, pues yo por mi parte no tengo más preguntas. Siempre cuando terminamos dejamos que, bueno, pues la persona que viene a vernos diga lo que quiera decir, como si quieres promocionar un partido de fútbol, lo que tú consideres. Y nada, pues si quieres decir algo. Sí, pues mira, yo quería agradeceros a vosotros por haberme traído aquí y sobre todo que les he visto a muchos de ellos conectados, agradecer a este ente abstracto que le llamamos Twitter Historia, porque yo creo que ha sido el canalizador del éxito que ha tenido el lanzamiento del libro y del que ha hablado Iris hace un rato. Es decir, Iris y yo nos lanzamos un poco a hacer este libro y a venderlo un poquito como, bueno, a ver qué pasa aquí. Y gracias a todos los que desde Twitter y otras redes sociales lo han promocionado, lo han comprado, lo han fotografiado, lo han tuiteado y lo han posteado, pues yo creo que, y lo habéis pedido en librerías y más, que además es una de las cosas que decimos, por favor, pedidlo en librerías, que es mejor para nosotros, porque así las librerías comparten con la editorial y compran más libros y demás. Y yo creo que gracias a todo este ente, el libro ha tenido tanto éxito en comparación un poquito con las previsiones iniciales. Así que, bueno, muchas gracias para todos. Genial. Pues mira, voy a contradecirme y te voy a preguntar, ¿hay algo más por venir? ¿O tienes alguna idea de, a lo mejor, profundizar en algún aspecto que has tratado en el libro, o un tema distinto, o por ahora prefieres tranquilamente dedicarte a la contemplación? No, yo creo por ahora, es decir, yo mira, solo te lo hablo con mi directora de tesis y llamamos, porque ella también me ha leído el libro, de hecho me ha escrito el prólogo, Sí. Lo llamábamos la versión macarra de mi tesis. Es decir, mi tesis se centra en la meseta y tal, pero bueno, es decir, un poco la estructura. Hay muchas cosas de mi tesis que las escribí de forma muy técnica, muy científica, que están luego en el libro contadas, obviamente, de otra manera y con otro enfoque. Entonces, claro, a lo mejor yo para hacer otro libro necesito otra tesis y no creo que ahora mismo lo haga. Respecto a divulgación, yo ahora mismo no tengo ninguna idea nueva, así que seguiré con la promoción del libro y demás. Y nada, sigo con cosas sigo como profe y sigo con estas cosas de arqueología y demás, que voy a excavar este verano, estoy escribiendo un artículo ahora, ratitos y tal. Es decir, ahora he vuelto un poquito, es decir, después de dedicarle un tiempo a escribir este libro, digamos que he vuelto un poquito más a la visa académica de excavaciones, proyectos, artículos y demás. Pero ya a lo mejor dentro de 5 años tengo otra idea y me echo al monte y escribo otro libro. Pero... Y a probar otra vez. Pues bueno, pues mucho ánimo con los proyectos que llevas y pues seguiremos viendo también lo que vas sacando en el blog de vez en cuando, lo que vas comentando por ahí, porque también de vez en cuando algún hilo que otro has sacado con algún tema que es bastante interesante, así que bueno, pues ahí estaremos observando en las redes sociales. Y nada, decirte que muchas gracias, que bueno, no sé, siento mucho que no podamos estar los tres, pero bueno, los devaneos de la vida al final hace que pues a veces estemos dos o estemos uno, pero que sepas que están leyendo también el libro con fruición, tenemos uno cada uno para ello, así que y también tenía muchas ganas de ello, así que nada, estamos en contacto y nada, muchísimas gracias por todo. Nada, muchas gracias a ti y a vosotros, al colectivo de los tres. Vale, nada. Venga, muchas gracias. Hasta luego. Venga, hasta luego. Para hacer despedida, porque yo creo que merece la pena, ya que es el último... la última sesión que tenemos, el último programa que tenemos este verano y ya hasta enero. Hasta enero no volveremos a Twitch. Estamos en redes sociales, aunque es verdad que ahora mismo estamos casi solo estamos prácticamente anunciando solo los programas, porque, bueno, en verano pues pisamos un poco el freno y también nos dedicamos a más proyectos. Ahora mismo estamos preparando algunas cosillas y entonces pues las redes sociales pues la verdad que cansa y no tenemos tanto tiempo. En cualquier caso, aunque no estemos publicando por redes sociales mucho, podéis encontrarnos por allí, podéis escribirnos por allí sin problemas, sobre todo en Twitter e Instagram. En Facebook, pues bueno, pues sí, cuando entremos dentro de 3 meses lo veremos. Dicho eso, muchas gracias a todo el mundo por estar hoy aquí. Muchas gracias porque ha habido bastante movimiento, ha habido mucho interés. Es un tema que parece, es lo que decíamos antes con Iris, parece que de primeras
podría no despertar interés, pero en realidad, a poco que le explique a alguien, por eso le he dicho lo de explicar el libro para alguien que pudiera no tener interés, al final eso que quieras que no, es importante hablar de todos estos temas, presentarlos a gente que no los conoce, que es algo que nosotros nos planteamos en todo momento cuando empezamos con estas meriendas cenas, ¿no? El hablar de nosotros mismos de cosas cuando hacíamos ese formato, menos conocidas, y también traer a gente que, bueno, que hace cosas interesantes. Sé que hay mucha gente haciendo cosas muy interesantes por ahí y que a veces pues solo le hace falta que conozca a más gente para moverse en redes y todo eso. Y nosotros, pues dentro de que no somos, bueno, pues no somos para nada del otro mundo, pero yo qué sé, alguien nos sigue y al final podemos hacer un poco de cicerone, ¿no? Esa palabra me gusta mucho, cicerone. Bueno, de Celestina más bien, cicerone no. De Celestina de vez en cuando. Espero que eso haya sido así, que haya alguna persona que haya encontrado un tema, una persona interesante y eso sí haya sido, hayamos servido para algo, ¿no? Que al final es transmisión de conocimiento, transmisión de todo este tipo de cosas. Dicho eso, lo he comentado al principio, nuestro Homo Historicus, el último libro que hemos publicado, que es un poco en la línea, no tiene nada que ver con el libro de Rodrigo, pero es verdad lo que él comentaba, ¿no? Esta idea de explicar cómo se construye la historia y que algunos marcos mentales, explicar por qué están o de dónde surgen, cómo influye el cine, la televisión en cómo vemos el pasado, pues el libro más o menos va de eso. Y lo tenéis, por si no lo tenéis todavía, lo tenéis en oferta a 1,89. Lo voy aquí como vendiéndolo como si fuera el mercado. En Amazon. Entonces, la versión digital, si no teníais un especial interés, pero a esa oferta os parece bien o no veíais el momento, pues quizá este es el momento. Y con eso yo creo que cierro. Despido en nombre también de mis compañeros, de David, de Isaac, que le hubiera gustado estar aquí, pero pues la vida da muchas vueltas. Y nada, pues poco más. Estamos en redes sociales, volveremos de una u otra manera y nada, estamos en contacto. Un abrazo a todo el mundo, de verdad, muchas gracias por estar ahí, por vernos o por escucharnos, según el formato en el que sea. Un abrazo.